Quién ni para quién se escribió. Se llama la carta a Meneceo y parece ser que era al propio emperador a quien iba dirigida. Era una carta en donde el emperador debía de pedir quiénes eran esos que eran los cristianos, qué eran, quiénes eran. Y alguien les escribe una carta que ha pasado a ser el símbolo de lo que es la vida cristiana. Es una preciosidad de carta, ya lo leeré. Pero antes de llegar a la carta, yo quería un poco, primero pensáramos qué es esto de la religión y qué momento estamos viviendo hoy en concreto, de una manera universal, no de una manera nuestra sola, particular, aquí en este rinconcito nuestro de España, sino qué se está viviendo. Bueno, lo primero es que las religiones son universales. Desde que el hombre tenemos noticia de él, esta cosa que se llama el Homo sapiens, ha tenido una aspiración, una necesidad de una explicación de algo que no comprendía lo que era. La muerte no es que les llenara de terror, es que era algo incomprensible. La muerte no tenían manera de saber qué significa que de repente un ser estaba vivo y de repente ya no lo estaba. ¿Qué había pasado ahí? Ese proceso ante la muerte es lo que ha originado todas las grandes preguntas de la humanidad, tanto del mito como de la razón, como de la filosofía, como de la ciencia y, por supuesto, de la religión. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser que se hace preguntas. El hombre se define por las preguntas que hace. Cuando digo el hombre me refiero al Homo sapiens, no al macho, al hombre, el ser humano. Se hace preguntas y son mucho más importantes las preguntas que las respuestas. Mientras nos sigamos haciendo preguntas, mientras nos asombremos de la realidad, mientras haya algo ahí fuera que llame nuestra atención, seguiremos estando vivos. Las religiones vinieron a colmar una parte de esta ansia, de este anhelo, de esta necesidad de explicación. Eran como vías, como caminos que aparecen en cada cultura como un camino a través del cual, cuando se transita esas religiones, cuando se transitan, alcanzan un nivel de sentido. La religión servía para dar un horizonte al hombre de sentido, de confianza, de que aunque no se entendía nada, no se entendía ni la vida, ni la muerte, ni qué pintábamos aquí, ni qué estábamos haciendo aquí. Aunque nada de eso, ni nada de eso se ha respondido, la religión servía para ir dando una especie de pondus, de peso, de sentido a la pregunta, a preguntas que no tenían respuesta. Es muy interesante que todas las grandes culturas del mundo, las orientales, las occidentales, han ido creando lechos teológicos. Ya no se habla solo de religiones, sino de lechos teológicos, lechos donde han nacido las religiones, lechos que han servido para dar origen a diversas religiones, en función de la cultura, en función de la manera de ver el mundo, en función de la manera de entender la realidad. Las religiones venían a contar esto que hay aquí, que nos rodea y que no sabemos qué es, empezando por nosotros mismos, que somos un misterio para nosotros mismos. Por lo tanto, las religiones nacen con una vocación de nodriza. Son las nodrizas que han llevado al hombre, lo han criado, lo han amamantado, le han ayudado, le han hecho crecer. Las religiones significan un modo de entender la realidad. Y todas las religiones tienen un enorme mundo propio de símbolos, de cantos, de danzas, de cultura. Lo que a nosotros nos parece muy propio nuestro, de nuestra cultura cristiana, pues resulta que en otros países no solo no lo conocen, ahora ya sí porque es una aldea global, se conoce todo en todas partes, pero hasta hace muy poco tiempo cada religión se circunscribía a su terreno geográfico, que no es solo terreno geográfico, sino terreno cultural, terreno humano. Y ellos iban creando una serie de ritos, una serie de oraciones, una serie de gestos que servían para hacerse cargo de la insignificancia del hombre, de la pequeñez humana ante la muerte, ante el sufrimiento,
y darse cuenta que ahí no podía acabar la cosa. La cosa no podía ser solo muerte, sufrimiento, desolación, finitud. Eso lo hemos sabido los hombres desde siempre. La humanidad ha tenido que responder a esto. Las religiones venían a completar ese deseo, esa ansia. Nosotros, en nuestro alrededor, vivimos en una constelación de religiones llamamos abrahámicas, pues en las tres grandes constelaciones, ¿no? Desde el judaísmo al islam, al cristianismo, que han venido a conformar la historia de lo que llamamos Occidente y la historia con su cultura religiosa muy profunda. ¿Cuál es la novedad de estas religiones? ¿Qué es lo que añaden? Añaden la presencia de un Dios como persona, de un Dios que es Padre, hermano, pero sobre todo amigo y amante. Es una pena que muchas veces la cultura religiosa que se nos ha enseñado ha sido siempre una cultura más bien de obligación, de débito. Dios se le consideraba un ser que estaba ahí fuera, no se sabe muy bien por qué estaba fuera. Dios nunca ha estado fuera. Si Dios ha estado en algún sitio, ha sido dentro. Pero eso casi no nos lo han enseñado. Entonces, ante ese Dios que estaba fuera, había que rendir una serie de cuentas. Eso ha ido estropeando la doctrina, ha ido mortificando la doctrina, le ha ido quitando toda esa grandeza que tienen las tres grandes religiones abrahámicas, las tres, de un Dios creador, de un Padre amante, de un Padre que se preocupa. Resulta que tenemos la suerte de haber recibido una tradición muy cercana a nosotros, que es la cristiana, que es donde hoy me voy a mover, porque aquí estamos en un ámbito de religiosidad cristiana, aunque yo habitualmente hablo en ámbitos o bien agnósticos o bien de multitud de religiones. Pero hoy estamos en un ámbito cristiano. Y la suerte de este ámbito, la novedad que supuso también el ámbito cristiano, es que Dios, esa cosa incomprensible, inconmensurable, inmensa, si se definía por algo, era porque era amor. Amor en toda su extensión, amor erótico, amor filial, amor de hermano, de amigo, el amor y el amor compasivo, el amor de la compasión que inspira el otro, el amor que inspira lo otro que tiene uno delante. Por lo tanto, tenemos la suerte, en este caso, de haber nacido en un lecho teológico donde lo que define la relación del hombre con esa otra cosa que llamamos Dios, pero en el fondo llamamos Dios porque no sabemos cómo llamarlo. Dios no es nada. Dios es un sincategoremático, dirían los gramáticos. Detrás de eso no hay nada. No sabemos lo que estamos diciendo cuando decimos Dios. No lo sabemos. Y no lo sabemos porque es una cosa que no puede abarcar el entendimiento. Decía Agustín de Hipona que a Dios se le ve con el amor, no con el entendimiento. Nosotros no podemos comprenderlo, ni entenderlo, ni saber muy bien lo que estamos diciendo. Y Casiano, un monje del siglo III, decía: cuando uno cree que sabe muy bien a quién reza, no reza. Es decir, no sabemos. Hay toda una línea en la teología que se llama línea apofática. Dios sabemos mucho más lo que no es que lo que es. Pero si hay algo que sabemos en nuestra tradición, es que es Dios amor. No es que sea amor, sino que es el amor. El amor que sentimos por nuestros amigos, amantes, niños, personas mayores, el amor que sentimos de simpatía, de afecto, de empatía, eso es Dios. Dios no es otra cosa que eso. Ángelus Silesius en el siglo XVI decía: a Dios es amor porque no le queda más remedio que serlo, no puede ser otra cosa. Es eso, es el amor. Bueno, pues nuestro lecho teológico, que es el cristianismo, tenemos la enorme gracia. Yo creo en la gracia, profundamente creo en la gracia, en lo gratuito de Dios. Dios se ofrece gratuitamente, Dios no pide nada a cambio. En contra de cómo nos han educado, Dios no pide nada a cambio. Dios se da todo, Dios es puro don,
don, darse de sí mismo, superabundancia de ser. Dios es lo que es en toda su plenitud siendo y dándose. Él no pide nada a cambio. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo estamos viviendo toda esta larga tradición? Pues hoy estamos viviendo un momento de profunda oscuridad. En el año 47, que fue el año que nací yo, se dio una conferencia muy famosa en Buenos Aires de un filósofo, Martin Buber, que se tituló La oscuridad de Dios. Y esa oscuridad de Dios, que luego se ha publicado miles de libros y de revistas, viene a decir que el hombre contemporáneo, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha quedado sin mediación religiosa. No tenemos todos esos elementos mediadores de las religiones que nos han servido para conectarnos con esa otra cosa, han ido perdiendo significado. Si ustedes salen a la calle y le preguntan a cualquier persona qué significado tiene alguna cosa profunda de religión, probablemente se quedaría asombrado porque no sabría contestar. Nuestra cultura tiene un gran desconocimiento de las mediaciones religiosas y ha dejado de sentir y de practicar, en el sentido legítimo de la palabra practicar, que no eso es la práctica de un ritual más o menos, eso no es la práctica es una cosa mucho más seria, de profundidad, no sabría decir. Estamos viviendo un momento de auténtica oscuridad de Dios. Dios no aparece por ningún sitio, Dios no se le ve, no se le oye. Vivimos en el silencio de Dios, en la oscuridad de Dios. Martín Velasco, que ya está muy viejecito, pero es de los grandes fenomenólogos de la religión, de los que han escrito sobre mística en estos 30 últimos años, dice que vivimos una deforestación del mundo religioso. Nos hemos quedado en el desierto, deforestados, no tenemos medios. En otros siglos, hasta el XVII, sobre todo en Europa, ya que estoy hablando en un contexto cristiano, en la parte religiosa que nos atañe a nosotros, que es Europa, hasta el siglo XVII aparece una religiosidad donde todo hablaba de Dios. Ha ido por una serie de problemas históricos que yo no voy a analizar aquí, todo eso se ha ido perdiendo. Y hoy, ustedes y yo, estamos viviendo una situación de no mediación, de no mediaciones religiosas, de soledad con respecto a Dios y de su silencio. Entonces la pregunta es, ¿y qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer ante esta situación de silencio o de oscuridad? Pues decir primero que es muy legítima la duda, es muy legítima el miedo, también es muy legítimo la desolación que podamos sentir. El hombre está hecho para disfrutar de un diálogo con lo otro. Decía Urs von Balthasar, que es un gran teólogo, que estamos dialógicamente diseñados, es decir, diseñados para el diálogo con Dios. Y Raymond Paniker decía, es la propia naturaleza del hombre la que tiende hacia Dios. La propia naturaleza. Lo mismo que el pez nada y el pájaro vuela, el hombre reza. Y reza porque en su interior, en la profundidad humana, el hombre tiene una ansia, una necesidad de ser comprendido y amado. Y solo Dios puede hacerlo. Dios, o como le queramos llamar, ese misterio profundo. Entonces nos encontramos con que las religiones hoy apenas nos contestan. Muchas de las cosas que nos dicen ya no nos valen. Y eso se lo estoy diciendo a gente que está aquí, en una iglesia. Ya si lo decimos fuera de esto, no tiene significado alguno. Es enorme, no solo ya la indiferencia, sino la ignorancia religiosa que estamos viviendo. Entonces, ¿esto hay que vivirlo como un escándalo? No. ¿Hay que vivirlo con miedo? No. Hay que vivirlo como un signo del Espíritu. El Espíritu de Dios se muestra de múltiples maneras y ha llegado un momento en que la cultura religiosa que ha servido a nuestras generaciones anteriores está dejando de servir. Eso no quiere decir que Dios nos haya abandonado, sino simplemente
que tenemos que tener la paciencia de escucharlo de una manera distinta. Tenemos que estar dispuestos a dejarnos asombrar por la nueva forma que Dios va a tener de hablarnos, que todavía no sabemos cómo es. Por lo tanto, todo eso que nos teníamos muy sabido, del tipo de nuestras oraciones rituales, de lo que hacemos habitualmente las personas religiosas normales, tenemos que saber que todo eso va a ir desapareciendo. Y además, que no importa que desaparezca. Porque el terror que nos da es, ¿qué pasa? Las iglesias están vacías, las comunidades religiosas cada vez más ancianas van desapareciendo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre que eso es un signo de estos tiempos y que esos signos los tenemos que aceptar con naturalidad, con humildad y también con una esperanza de que en un momento dado esa cosa que llamamos Dios se va a mostrar de una manera distinta. Realmente distinta. Por eso debemos de estar preparados para esa nueva forma que va a tener Dios de venir a hablarnos. Puede que nosotros no lo veamos, no veamos esas nuevas formas, pero se barrunta que hay una nueva forma de entender lo divino, que ya no tiene nada que ver con lo otro. Lo único que nos queda es la forma de vivir nuestra presenciación en el mundo, que es así que lo podemos hacer, igual que la carta que voy a leer del siglo II. Eso no tiene por qué variar. Pueden cambiar las fórmulas, pueden cambiar los esquemas, puede cambiar la parte de doctrina que no es esencial. Pero la forma que tenemos de vivirlo es la única manera que nos queda de ser honestos con nosotros mismos y de ver que no hay que tener miedo a lo que estamos abocados, es a la desaparición de una forma religiosa concreta. Pero el Espíritu Santo no dejó de hablar hace 2000 años en los libros canónicos. El Espíritu Santo ha hablado todo el tiempo y sigue hablando. Lo único que tenemos que hacer es desarrollar, que mañana voy a hablar de esto, de los sentidos espirituales, para poder oírlo. Así que estamos en un momento de desolación, pero también de gran esperanza, en un momento en que para dar paso a un mundo radicalmente nuevo, tenemos que esperar que se vaya muriendo poco a poco lo anterior. Es casi una ley de la propia naturaleza. Ya me antecedo a lo de mañana para empezar con la carta. Lo que queda es la oración interior, lo que queda es la búsqueda interior del hombre. Hoy tenemos que bucear dentro de nosotros mismos, recurrir a la oración. La oración es el medio a través del cual podemos nosotros, los seres humanos, los que andamos por la calle, los normales, zambullirnos un poco en las aguas del Espíritu, que esas están vivas siempre y están ahí. Si os parece, yo voy a leer la carta, pero la voy a leer a trocitos y la voy a comentar. Y luego al final la leo de un tirón para que nos quede ese buen sabor de boca de esta carta ignota. Realmente no sabemos si estaba dirigida al emperador de Roma o no, pero fijaros qué imagen dan de los cristianos tan perfecta. Si hubiera sido siempre así en la historia de la humanidad, muchísimos de los problemas que tenemos ahora no se habrían dado, porque estaríamos dando esta imagen. La carta dice, parece que le escribe un tal Diogneto, pero no sabemos quién es Diogneto. O sea, se llama así, si ustedes la buscan, pero no sabemos quién es Diogneto. Los cristianos, dice la carta, no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Es decir, el lenguaje que usamos es el de todo el mundo y vivimos en las ciudades. El hombre cristiano, el ser cristiano, para no hablar del hombre, el ser cristiano vive en este mundo. Nunca, no hay una sola frase evangélica que nos diga que nos tenemos que apartar del mundo. Tenemos que vivir en el mundo sin ser del mundo, que es lo que va a decir la carta, pero hay que vivir en el mundo. Somos del mundo, estamos en él
Y, por ejemplo, ustedes y yo nos han puesto en el siglo XXI, XX, unos más jóvenes, otros más viejos, estamos viviendo el final del siglo XX, principios del siglo XXI. Y aquí es donde estamos. Y si aquí es donde estamos, aquí es donde tenemos que vivir. No hay que pensar, ¡ay, qué bonito si yo hubiera vivido en el siglo no sé cuánto! ¡Uy, qué fácil me hubiera sido! No, ni fácil ni difícil. Somos lo que somos aquí, en este siglo y ahora. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en el que viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Es decir, no están encerraditos en una ciudad fortificada, perfectos y limpios, y viviendo con un lenguaje esotérico. No. Ellos viven en todas las ciudades del mundo. Su sistema doctrinal no ha sido inventado por un sabio. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes de cada país, tanto en el vestir como en todo de su estilo de vida. Y sin embargo, aquí ya viene el sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable. Viven en todas partes, visten como todo el mundo, hablan como todo el mundo, pero, sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable y, a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Es decir, somos del mundo, pero no. Estamos en él, pero no somos. Vivimos de paso. Esto es una cosa que aparece en la tradición cristiana desde el principio. Este no es el lugar de nuestro fin del viaje. Esto es parte del viaje, pero no el fin del viaje. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos que son, pero lo soportan todo como si ellos fueran extranjeros, es decir, como si estuviéramos de paso. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como una tierra extraña. Se casan igual que todos y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Fijaros que está hablando de costumbres romanas que entonces eran muy habituales. Por ejemplo, los niños expósitos eran los que cuando una vez que se concebían hijos que no se querían tener, se exponían. En la puerta de las casas había una especie de piedra de mármol donde se ponía una cunita y el niño nacía y te ponían allí. El primero que pasaba te podía coger. Eso significa expósito, expuesto, estar expuesto. Era una costumbre romana que duró hasta la Edad Media, muy tardía. Es decir, dice, ellos conciben a los hijos, pero los crían y los aman. Y tienen la mesa en común, pero no el lecho. Es decir, está hablando ya de un tipo de castidad interior del matrimonio cristiano. Comían en común, pero no participaban en el lecho todos juntos. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes y con su modo de vivir superan a veces estas leyes. Aman a todos, pero todos les persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte. Estamos viviendo en pleno siglo II, en pleno martirio. Se les da muerte y con ellos dicen que reciben la vida. Son pobres, sin embargo enriquecen a muchos, carecen de todo y abundan en todo lo demás. Sufren la deshonra y ello les sirve a ellos de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su gran justicia. Son maldecidos y sin embargo bendicen, son tratados con ignominia y ellos a cambio devuelven el honor. Hacen el bien y son castigados como malhechores, y al ser castigados a muerte se alegran como si se les diera en ese momento la vida. Los judíos los combaten como a extraños y los gentiles los persiguen. Y sin embargo, los mismos que los aborrecen no saben explicar por qué motivo. Fijaros qué dura es la situación. Estamos hablando de los cristianos del siglo II y es admirable la forma de vivir. No ha dicho nada nuevo, lo que ya sabíamos.
vivir con dignidad, vivir dentro del mundo sin ser del mundo, admitir, perdonar, amar, bendecir, y si te hacen mal, devolver el bien. Todos los que estamos aquí hemos oído esto toda la vida, y sin embargo aquí de repente en esta carta que tiene 1000 y pico años, 1800 años, aparece reflejado. Para decirlo con otras palabras, los cristianos son en el mundo lo que es el alma para el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. El alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. El alma invisible está encerrada en la cárcel del cuerpo visible. Los cristianos viven visiblemente en el mundo, pero su religión es invisible y eterna. La carne aborrece y combate al alma, sin haber recibido de ella agravio alguno, solo porque le impide disfrutar de los placeres. También el mundo aborrece a los cristianos, sin haber recibido agravio de ellos, porque se oponen a los placeres propios. El alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que se le aborrezca. También los cristianos aman a los que le odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido al cuerpo. También los cristianos se hallan retenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón y el orden del mundo. El alma inmortal habita en una tienda mortal. También los cristianos viven como peregrinos en moradas corruptibles, mientras esperan la incorrupción celestial. El alma se perfecciona con la mortificación. Los cristianos están constantemente mortificados por los demás, pero ellos se multiplican cada vez más y más. Tan importante es el puesto que Dios les ha asignado en la historia, y a ellos no les es lícito desertar de esta misión. Fijaros qué carta tan preciosa. No tiene desperdicio si se analiza. Viene a decir cómo en realidad es la vida del cristiano. Y fijaros que no ha hablado en absoluto ni del pecado, ni de esas cosas de esta especie de doctrina que hemos recibido tan pobretona nosotros del siglo XIX, ¿verdad? Una religiosidad más bien basada en el miedo, en el pecado, en el estar siempre pendiente de si Dios me está observando, un Dios que juzga, un Dios... Nada de esto aparece en el Evangelio. No sé por qué. Por eso la religión como está tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer porque hemos tomado una deriva que no era la auténtica. Tenemos que volver al origen. Tenemos que volver a la pequeña humildad del hombre que vive en el mundo sin serlo, con la connaturalidad de vivir como hijos de Dios y vivir en una situación de paz. Nosotros últimamente vivimos en una situación de guerra con nosotros mismos, de guerra con lo que nos rodea. Y hoy lo que importa, lo que sería necesario en la actualidad, sería volver a la paz interior del hombre que tiene un comportamiento que nace del interior, no del exterior. Muchas veces el comportamiento cristiano ha sido un comportamiento muy exteriorizado, porque la cultura nos ha obligado, entre comillas lo de obligado, a tener un comportamiento social determinado, sin que a veces nos planteáramos realmente lo que somos por dentro realmente. Hoy se tiende mucho a la experiencia. En todas las culturas, sobre todo en el mundo occidental, donde Dios parece que se ha ocultado definitivamente, hay muy pocas culturas religiosas. Hay, sin embargo, una ansia de espiritualidad enorme. Yo a veces hablo a 1200 personas que no se dicen cristianas y vienen a oír cursos de espiritualidad. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un ansia
porque el Espíritu Santo llama desde dentro, no desde fuera. El Espíritu impulsa la búsqueda de la vida desde dentro de cada ser humano. Impulsa a la felicidad. Estamos hechos para ser felices. Hemos nacido para ser felices. Hemos nacido para la plenitud. No para estar obedeciendo a un Dios que está con una vara esperando que te equivoques, sino que hemos nacido para llevar a la realidad la plenitud del ser humano. Y la plenitud del ser humano es llevar a la vida cotidiana, lo que somos. Yo acabaría resumiendo diciendo que hoy se tiende mucho más al pensamiento místico, al pensamiento experiencial, al pensamiento íntimo, que a una religiosidad exteriorizada. No quiere decir que lo que hagamos en la religiosidad exteriorizada esté mal. Yo diría que no es suficiente. Tenemos que intentar encontrar una paz que venga de nuestro estar contentos con nosotros mismos. Si hay algo que define la teología del espíritu es la alegría. Alegría significa ligero, estar ligero. Estar alegre significa no pesar, no pesas. La alegría te hace estar alegre, es decir, no tener peso, estar volátil. Y eso es el signo del Espíritu Santo. Y hoy entramos en la época del Espíritu. Ya sabéis que Joaquín de Fiori dijo que íbamos a pasar por 3 grandes momentos de la historia tremendos, de muchos siglos. El momento del Padre, que es el Antiguo Testamento, el momento del Hijo, que es el Nuevo Testamento, y ustedes y yo estamos entrando en la edad del Espíritu Santo, en la era del Espíritu, en la era de la alegría, en la era de la liviandad cultural y religiosa. Pero eso no quiere decir liviandad, no quiere decir ser blandos, no, quiere decir ser, alcanzar la plenitud del ser espiritual en plenitud, no por normas, sino por la exigencia interior del hombre que quiere alcanzar. Y como decían los padres del desierto, hay que intentar ser justos mucho más que perfectos. Voy a terminar invocando al Espíritu Santo, que a mí siempre Agustín de Hipona me parece muy ilustrativo cuando habla del Espíritu. Respira en mí, oh Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Y guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo mismo siempre pueda ser contigo santo. Pues amén y gracias por oír. No sé si queréis comentar alguna cosa, o preguntar, o decir. Bueno, yo creo que esta misma actitud de este amigo tuyo es muy común y muy extendida, pero ya el mismo hecho de tener esa ansia de declarar que lo tuyo es suerte, es que lo mira con un poco de nostalgia,
mira con un poco de nostalgia esa realidad. Y esa misma nostalgia es ya una llamada, porque la llamada del Espíritu en cada uno es muy distinta. Las llamadas de Dios son distintísimas. A unos parece que los llama desde niños, a otros de mayores, a otros con un gran acontecimiento en su vida y otros de una manera pacífica, ¿no? Y entonces, la única cosa que se me ocurre que se le puede recomendar a tu amigo es decirle que intente buscar 2 o 3 momentos al día de meditación en silencio. No te propongas nada más que eso. Ponte en silencio 3 veces al día, 3 ratitos, 3 momentos, 3, 5 minutos, de forma que estés en silencio verdadero, contigo mismo, sin oír nada de fuera, ni razonable ni no razonable, sino estar en silencio. Porque muchas veces el silencio es depurativo y a veces el silencio a estas personas que no han tenido, o ellos creen que no han tenido, una mediación religiosa hecha, determinada, muchas veces el hecho de meditar en silencio les provoca una cierta capacidad de reflexión interior para dar cauce a esa búsqueda, a la búsqueda que sea, la que sea que tenga que llegar para él. Porque a lo mejor él va a llegar a una búsqueda y a un lugar que no es la misma que tú, ¿sabes? Es tan legítima, pero distinta. Yo creo que hoy la mayoría de nosotros estamos rodeados de gente como tú dices. Y a mí se me ocurre que aparte de ese consejo, si él lo pide y habla contigo de eso, y presentar nosotros nuestra vida como esta carta dice, no comprensible para los demás, que nuestro comportamiento tenga tal actitud de desnudez interior que no les quede más remedio que aceptar que vivimos de una manera distinta, incomprensible, dice la carta, de esa manera que no se puede explicar. El valor del contagio, ahora que hablamos estos días tantos de contagio, también vale para la vida espiritual. La vida espiritual también es contagiosa. Si tú vives de una manera determinada, aunque no hables mucho, aunque no adoctrines mucho, hay formas que uno hace por contagio. Si te ven que eres feliz, si ves que vives en paz, que vives una vida plena, esas otras personas al primero se asombran de esa plenitud o de esa paz o de esa tranquilidad y luego intentan preguntarse por qué uno vive así. Y yo creo que es importante el tema del contagio, del ejemplo vivificante que se llama del espíritu, ¿no? Vivir una vida suficientemente atractiva como para que a otros les merezca la pena probar si tienes razón o no. ¿Sabes? Vivir de forma que el otro diga, bueno, pues esta forma de vivir puede que me compense, ¿no? Puede que... ¿No te importa decirlo un poquito más alto, que no te oigo bien? Sí. No hay que diferenciar, hay que caer en la cuenta de que ese silencio puede estar lleno. Hay una mujer episcopaliana que se llama Cynthia Warburg, que ha escrito mucho sobre una cosa que ella llama la oración centrante. Y la oración centrante consiste precisamente en un rato de silencio en que uno pone todo el interés en una palabra sagrada, de forma que esa palabra sagrada se vaya convirtiendo a lo largo del día sin darte cuenta en ti en oración. Y centrante porque tienes que estar centrada en lo que esa palabra significa para ti. Palabra puede ser cualquiera, porque cada uno de nosotros nos dicen una cosa. Entonces, el motivo de esa oración centrante de esta mujer,
que es episcopaliana, de la Iglesia Episcopaliana de América del Norte, es encontrar la razón de la oración del silencio. Es decir, la razón de la oración del silencio es poner toda tu atención e intención en llegar a ese punto que tú llamas Dios, y que consiste en estar continuamente en esa búsqueda de esa presencia. Entonces, a lo mejor una práctica de silencio con una palabra sagrada que te ayude a llegar a esa presencia, aúna las dos cosas. No se trata solo de estar dentro de ti, porque si dentro de ti no hay nada, no vas a ningún sitio. Pero es que dentro de ti está el Espíritu. No está fuera, está dentro. Y entonces, si no te quedas en la parte psicológica, que es donde se queda mucha gente, en la parte psicológica del ego, y se llega al centro de uno mismo, allí te encuentras con una realidad, ¿no? En mis entrañas dibujado, dice Teresa de Jesús, el tema de la imagen, eso daría para que tuviéramos una charla preciosa sobre la teosis. Dios está dibujado dentro de nosotros, está dibujado, literalmente marcado, como las reses cuando se les marca. Estamos marcados por Dios. Nosotros tenemos el sello de la divinidad, lo que hace falta es buscarlo. Estamos marcados desde toda la eternidad y cada uno con un sello propio. Estás nombrado con un nombre propio. Esa piedrecita del Apocalipsis, allí que aparece, ¿verdad? La piedrecita blanca. Esa piedrecita está hecha para ti desde toda la eternidad. Estás marcada por ella. Tú eres ya un ser marcado por la divinidad. Lo otro son procedimientos para encontrarla. Lo otro son procedimientos de búsqueda. Lo que pasa es que hoy hay mucha gente que no sabe bien lo que busca. No solo se puede aunar, sino que se debe aunar el silencio con la búsqueda y el silencio con esa parte de Dios que hay en mí, que está recóndita y escondida, velada, sin duda. Por eso hay que hacer oración, es que eso es la oración, es sumergirse ahí hasta buscar, bucear en los mares de dentro de cada uno, hasta llegar a ese nombre que Dios ha elegido para ti desde toda la eternidad, solo único. No somos repetibles, no hay un solo hombre repetido, no. Y por lo tanto, en realidad la vida de la vida espiritual es esa búsqueda de esa cosa que somos cada uno. Dime. Sí. No, sí. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Hay una pregunta, ¿no?, que recorre toda la historia de la salvación, que es ¿dónde está tu hermano? En el paraíso la pregunta es ¿dónde está tu hermano? Cuando Caín mata a Abel, no le riñe, no le dice, no, le dice ¿dónde está tu hermano? Esa pregunta de ¿dónde está tu hermano? Ha recorrido toda la historia de la salvación. A ti, tú que eres profesora y yo también, no sabemos ya las preguntas del examen, porque tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber, y estuve errante y me acogiste en tu casa, y estaba enfermo y me acogiste. Es decir, una cosa es la búsqueda de la interioridad para poder alcanzar ahí donde vive el Espíritu, y otra cosa es saber que en el mundo cristiano, esta gente que vivía en estas ciudades siendo del mundo pero sin ser del mundo, viviendo en ellas, es porque ellos tenían la mesa común. La mesa común es que compartían todo. Sin tu hermano no vas a ningún sitio. La pregunta que se te va a hacer al final es: ¿serás examinado del amor? Dice Juan de la Cruz. ¿De qué serás examinado? Del amor. Es el único examen.
del amor. Y por lo tanto, los demás son la condición sine qua non de la vida espiritual. Eso hay que darlo de punto de partida. No como norma de imposición, sino como una realidad vital nuestra. La pregunta es por tu hermano. Tú puedes hacer 10 horas de meditación. Si te portas mal con tu padre, desprecias a tu madre, no te ocupas de tus hijos y no amas a tu vecino de enfrente, por antipático que sea, las 10 horas de meditación no valen para nada. La meditación vale cuando alcanzas el punto centrante de buscar a Dios en ella, y Dios te va a lanzar al hermano inmediatamente. De hecho, no hace falta casi que lo busquemos. En nuestras vidas van apareciendo la gente que necesita de nosotros de una manera casi natural, porque van apareciendo alrededor de nosotros la gente que nos necesita, los hijos, la familia, los hermanos, los padres. Y eso yo tenía un amigo cura que decía: ¿quién es tu prójimo? A medio metro, el que está tocándote a medio metro, ese es tu prójimo, decía. Cuando extiendes el brazo, ahí, ese, el que está ahí a medio metro, ese es tu prójimo. Es decir, el que aparece en tu vida continuamente, ¿no? Sin duda, ¿no? La espiritualidad sin Dios no es espiritualidad. Es estar bien, estar cómodo, aunque no le llamen Dios. Hay gente que no le llama a Dios y vive una auténtica espiritualidad, aunque no le llamen Dios, ¿eh? Eso es otra cosa. Eso es otro tema. Pero es que ese fundamento es el último fundamento de la realidad. No hay otro fundamento. En realidad vivimos para eso. Nuestro objeto de estar aquí, ¿tú qué crees? ¿Que nuestro objeto es estar aquí para dar clase, para comer y beber y descomer y morir? No, nosotros estamos aquí para algo más que eso. Y eso que es nuestra naturaleza divina que está en nosotros y a través de los demás. Sí, sin duda. Pues muchas gracias por venir y por este rato de charleta que hemos pasado tan estupendo. Muchas gracias. Mañana os veo. Mañana hablaremos de los sentidos espirituales. Gracias. Gracias, María, también. Ya estoy aquí. Ya estás aquí. Gracias, María. El Señor te bendiga. Sí, gracias. Tú tienes el don de la ubicuidad porque estás en 2 o 3 partes a la vez. Gracias a todos. Buenas noches. Sí.